Hola jóvenes de 10.º grado, soy la profesora Alma Cárcamo. Les doy la bienvenida a la clase Español 1. Es un placer estar con ustedes. Daremos comienzo a la primera clase, el primer parcial del año 2021. El tema es la comunicación y elementos de la comunicación. La comunicación viene del latín communicatio ognis y es una acción consciente de intercambiar información. También podemos decir que es un acto esencialmente humano a través del cual las personas transmiten mensajes a la espera de que sea captado y entendido por los interlocutores. Al lograr una respuesta se establece un enlace, un puente. Entonces, cuando decimos que sí ha habido una comunicación. La comunicación puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal es la oral y la escrita. La no verbal son los gestos, imágenes y sonidos. Los elementos de la comunicación verbal son emisor, receptor, mensaje, código y canal. Hablaremos del emisor, que es el que emite el mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje. El mensaje es la información que se transmite. El código es el conjunto de signos y reglas para interpretar el mensaje, o sea, es el idioma que nosotros hablamos. Y el canal es el elemento físico a través del cual se transmite el mensaje. Puede ser el aire, un teléfono, WhatsApp, Facebook, Instagram. La comunicación no verbal. Los mensajes no verbales pueden ser transmitidos de manera inconsciente, a la vez pueden percibir de forma involuntaria. El ejemplo de comunicación no verbal pueden ser los gestos, señas, expresiones faciales y corporales, posturas, miradas, apariencia física y colores. La comunicación no verbal ejerce un importante efecto en la transferencia de los mensajes y sus significados, y se clasifican de la siguiente manera: la kinésica, proxémica y la icónica. Hablaremos de la proxémica, que la proxémica es el término que se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal y de cómo y con quién la utiliza. También diremos que se trata de la distancia social que se utiliza en cada sociedad o cultura, o sea, los espacios físicos. Digamos, en algunos países europeos es impropio saludar con abrazo y beso. Los interlocutores guardan su distancia y solo se dan la mano. De acuerdo a la proxémica, existen 4 formas de interacción: la pública, la social, la personal y la íntima. La pública se utiliza en debates, conferencias, charlas, entre otras. La social es usada entre los compañeros de trabajo, vecinos. La personal en reuniones con amigos. La íntima es utilizada entre la madre y el bebé. Luego tenemos la kinésica, que es una de las tantas formas de lenguaje que habitan en el ser humano. Los elementos de este lenguaje son básicamente los gestos, las posturas, la mirada y los movimientos corporales. En otras palabras, todo aquello que sustituye o complementa el lenguaje verbal. También diremos que se refiere a los movimientos corporales, a los gestos. Por lo general, los movimientos van acompañados de alguna mueca. El uso de las manos y los brazos apoya el lenguaje oral. Los gestos deben ser coherentes con lo que se expresa. La kinésica puede ser con gestos, movimientos corporales, expresiones faciales, la mirada. En primer lugar, hablaremos de los gestos. El lenguaje gestual y corporal es una forma de comunicación en la que no se utiliza el habla, sino los gestos, posturas corporales y otras señales de contacto visual.
Lo siguiente es los movimientos corporales, que es la comunicación corporal, la relación que se establece entre los seres humanos, más allá de los mensajes verbales, a través de sus movimientos, sus gestos o sus posturas. Las siguientes son las expresiones faciales, que pueden definirse como el término amplio usado por las formas de comunicación en los que se intervienen movimientos corporales y los gestos, en vez o además de los sonidos, el lenguaje verbal u otras formas de comunicación. Luego tenemos la mirada, que es indicativa de pensamientos positivos o negativos, es parte del lenguaje no verbal que nos delata la mirada, que está íntimamente relacionada con el estado de ánimo, que es el contacto con los demás. Luego tenemos la icónica, que la icónica consiste en transmitir información mediante signos o figuras como las señales en las carreteras, vías públicas, estaciones de buses, avisos de no fumar, no estacionarse, que indican situaciones sanitarias, internet, teléfono, iconos de la computadora. También el lenguaje icónico es todo aquel que se utilizan símbolos básicos y además define maneras de combinarlos para producir un icono comprensible, como las expresiones, las señales de tránsito. Como veremos, muchas veces miramos corazones enteros, corazones rotos. En las carreteras miramos una curvita que nos indican que próximamente estaremos en una curva. O sea, por medio de estos signos nosotros entendemos, no necesitamos hablar para entender qué es lo que se nos está diciendo. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase, la asignación para el siguiente fin de semana, que es para el 21 de marzo, porque el siguiente fin de semana no habrá clases por motivo de las elecciones. Entonces la asignación es que van a hacer análisis de situaciones comunicativas donde identificarán los elementos de la comunicación, como ser la elaboración de diferentes dibujos donde se plasme la comunicación no verbal. O sea, ustedes me van a hacer dibujos donde vaya la comunicación no verbal, ya sean señales de tráfico, señales de no fumar, de precaución, las señales que ustedes miren conveniente. Ha sido un placer, espero se cuiden y que próximamente pues estaremos en la siguiente clase. Si Dios mediante, pues ya pronto pasará esto y estaremos presencial. Cuídense, cualquier cosa que no entiendan, me escriben, estoy a la orden para sacarlos de cualquier duda. Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense.